Llamativo, un presidente que ha batido todos los récords en la historia brasileña por la gran cantidad de viajes que ha realizado, donde el eje de su gobierno está en la política exterior, que no esté lo suficientemente informado para emitir opinión sobre lo que pasó con Machado, cuando él mismo denunció haber sido él víctima de proscripción cuando lo pusieron preso. Rara la posición tanto de Alberto Fernández como de Lula da Silva. De esto y de las repercusiones que esto está teniendo en Venezuela vamos a hablar con Dinora Hernández, que además de ser diputada por 20 Venezuela, es la secretaria de política de este partido que lidera María Corina Machado. Dinora, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, muy agradecida por este contacto, como siempre, gracias por estar atento a la situación venezolana. Un abrazo. Por favor, Dinora, a ver, ¿cómo vivieron un poco a la distancia la forma en la cual en la inhabilitación de María Corina Machado terminó metiéndose en la cumbre del Mercosur y las diferencias entre los presidentes que participaron? Darío, con profundo agradecimiento hemos visto las reacciones, más de cientos de reacciones de más de 20 países del mundo y de presidentes, como bien señala, del Mercosur, en cuanto a esta pretendida e inútil inhabilitación que hace este sistema totalitario que lidera Nicolás Maduro, inútil por lo tarde, porque ya el pueblo venezolano ha despertado y tiene claro el liderazgo que le representa, y ven María Corina una fuerza imbatible para combatirlo y derrotarlo en el 2024. Pues bien, todos los presidentes, todos los países, los gobiernos, las individualidades, personalidades que se han pronunciado en apoyo a Venezuela, porque el respaldo que dan a esta lucha por la libertad de Venezuela nos deja claro que existen personas y gobiernos que están hoy más que nunca luchando por los derechos humanos, en virtud de que el pueblo venezolano tiene el derecho a elegir quién lo represente, y nosotros no podemos más que estar agradecidos con los presidentes de Paraguay, de Uruguay, y por supuesto ver en los otros presidentes que han tenido posiciones ambiguas y soterradas la advertencia para sus propios pueblos. Cuando un presidente no es capaz de encarar los derechos humanos, que no tienen límites y no tienen fronteras, esa es una triste noticia para los pueblos que representan. Le quiero, Dinora, preguntar por el caso particular de Lula da Silva, que días atrás, semanas atrás en realidad, había planteado que el problema en Venezuela tenía que ver con narrativas, y con narrativas que se habían impuesto, no con problemas reales de violaciones a los derechos humanos, y que ahora, frente al caso María Corina Machado, plantea la verdad que no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo. ¿Cómo está viendo esta posición? Bueno, fue una salida a la pregunta para la cual no tiene respuesta, sencillamente porque no existe, y mucho menos tendría respuesta en su condición de estadista, cuando ha reclamado para sí respeto a la protección de sus derechos humanos, y los niega. Pero además es una triste noticia para el pueblo venezolano, que en alguna ocasión, en función de Hugo Chávez en el gobierno y también de Nicolás Maduro, vio como este señor que ahora representa a los brasileños estuvo muy inmiscuido, y además también ha sido su práctica injerencista en los problemas de Venezuela. Entonces esto lo que deja claro es que obedece a una línea ideológica, y que sencillamente para este tipo de personas socialistas del Foro de Sao Paulo son buenas las ideas cuando se le ocurren a ellos, y son ilegítimas y contrarias a los derechos humanos cuando le afectan a ellos. Pero cuando afectan a alguien que le puede ganar genuina, libremente y transparentemente un proceso electoral, pues ellos sencillamente buscan los mecanismos como contener, y sencillamente lo veo como una persona que lamentablemente, y además no es nuevo, está avalando prácticas que, insisto, cuando son contra él, son contrarias a él y a las personas que él pues ideológicamente se siente afín, entonces las reclama con fuerza y con dureza. No es cierto que no conozca lo que está pasando en Venezuela, lo conoce muchísimo, y además estoy casi segura que de alguna manera ha sido una de las personas, junto a los presidentes del Foro de Sao Paulo, el que ha ideado políticas como esta contra los gobiernos liberales del mundo. Alberto Fernández, presidente de la Argentina, más allá de tampoco querer expedirse sobre lo que ocurrió con María Corina Machado, planteó que este éxodo venezolano, que excede ya los 7 millones de personas, es consecuencia de las sanciones. ¿Esto es así? Bueno, lo primero que voy a decir es que este tipo de declaraciones sí forman parte de esa narrativa de la que hablaba
el señor Lula da Silva, pero de esa narrativa que se han creado los socialistas para sostener que todo lo que pasa cuando ellos gobiernan y no logran superar la pobreza de sus países, sino que la agravan, es culpa de otro sector, pero que cuando los gobiernos que lideran pueden tener cosas que no sucede además en socialismo, es hipotético un repunte en sus economías, entonces ahí sí se la adjudican a su buena gestión, pues es falso. Las sanciones en Venezuela han sido en contra de personeros del gobierno que han defalcado el erario público, ha sido en contra de un sistema criminal acusado por crímenes de lesa humanidad y además son anteriores a que estas sanciones fueran expedidas. Entonces esto obedece a la narrativa socialista que busca sacar por la puerta grande, o no sacar, porque realmente es retener, pero sí, cuando esto suceda, sacar por la puerta grande a estos gobiernos que sencillamente representan fracaso para el mundo, perdón, porque el socialismo es miseria, hambre y corrupción. Diñora, quiero meterme en el proceso que se está abriendo en Venezuela, porque dejó ayer en la conferencia de prensa que dio Machado muy en claro que se va a presentar igual a las primarias. Y ahí está bien, las primarias las organiza la oposición. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser para forzar su participación en las elecciones del año que viene si el régimen está decidido a inhabilitarla? Darío, lo que planteas es muy interesante porque nosotros nos hemos planteado hitos históricos y el primer hito histórico, y está representado en la elección del proceso de elecciones primarias, valga la redundancia, para elegir un candidato, es sencillamente la renovación de un liderazgo. Desde 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, desde las fuerzas aliadas que lo apoyan y desde el voluntariado que le acompaña, hemos visto el proceso de elección primaria como un hito histórico que permita la renovación del liderazgo que conduce a Venezuela por destinos de libertad. De manera que en este punto que me toca, la comisión de primaria, y ya lo sabes tú, ha sido muy clara en decir que estas supuestas, inútiles, desesperadas inhabilitaciones no aplican para un proceso de selección o de elección del líder que ha de conducir a Venezuela por destino de la libertad. Nosotros, una vez ganado ese proceso de elección primaria, como lo señala no solo las encuestas, porque nosotros somos más personas de contacto que de estadística, pero que lo que aparece en las encuestas, que dan como primera opción a María Corina Machado, lo refrenda las calles en esas inmensas concentraciones en las cuales, Darío, y he tenido la oportunidad de acompañar, y se ve más que personas concentradas para escuchar el discurso de una líder política, se ve gente esperanzada, gente que tiene en sus ojos lágrimas de esperanza, de alegría, personas que interactúan con ella, porque además el tipo de discurso ha sido muy distinto, fuera del lote, se sale de lo común, la interacción muy cercana que tiene María Corina Machado con las personas que asisten en la concentración, a la cual le cede sin temor alguno y con mucha alegría sus micrófonos para que se expresen. Esas personas le dicen a María que representa la esperanza para Venezuela, de manera que no tengo duda que este proceso de elecciones primarias lo vamos a ganar y vamos a arrasar con esa fuerza ciudadana que respalda ese proceso de elección primaria dentro y además fuera de Venezuela, porque logramos que los venezolanos en el mundo también puedan ejercer su derecho a votar cuando no había sido fácil, con la fuerza nacional, la fuerza internacional, pero fuerza ciudadana. Al fin nosotros vamos a lograr forzar, como bien decía, ese obstáculo, y sabemos que no va a ser el único, de la supuesta inhabilitación, porque es ilegal, es ilegítima, porque además sus argumentos son políticos y porque reflejan la acción desesperada, errática y descolocada de un régimen que se sabe derrotado. Diñora Hernández, un placer escucharla. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes. Un abrazo.